Primero vamos a ver un ejercicio de el examen de ingreso de 1996 en química. En ese ejercicio, el enunciado nos dice: la reacción entre el ácido sulfúrico y el óxido crómico producen sulfato crómico y agua. La masa de ácido sulfúrico que se requiere para obtener 784 gramos de sulfato crómico es. Nos da 5 opciones en las cuales está la respuesta correcta. Para obtener la respuesta correcta tenemos que hacer el procedimiento desde la formulación de la ecuación hasta la obtención de la masa. Entonces tenemos que formular como ecuación los elementos que nos nombra en el enunciado. Primero tenemos el ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico lo vamos a poner en el lado izquierdo debido a que es uno de los compuestos que reaccionan en la ecuación. El ácido sulfúrico tiene 3 elementos: hidrógeno, azufre y oxígeno. Estos 3 elementos hacen a este ácido específicamente. La valencia del azufre es 6 debido a que nos dice que es ácido sulfúrico. La terminación ico nos dice que trabaja con esa valencia. Su valencia del azufre es par, lo cual nos lleva a que el subíndice del hidrógeno sea 2. Se suma esta valencia más este número del hidrógeno, obteniéndose un total de 8. De ese 8 se divide entre 2 y el subíndice se pone en el oxígeno. Ahora añadimos lo que es el óxido crómico. Ponemos más cromo y oxígeno. Es cromo 2, oxígeno 3. Debido a que la valencia del cromo en este caso es más 3 y el oxígeno es menos 2. Estos elementos intercambian sus valencias cuando se los lleva a subíndices. De ahí que se tiene cromo 2, oxígeno 3. Ahora, esos son los únicos elementos al lado izquierdo. Anotamos la flecha de reacción y tenemos los productos, que son sulfato crómico y agua. Para la parte del sulfato crómico, entonces vamos a comenzar escribiendo el cromo con subíndice de 2. Por ahora lo vamos a escribir así, enseguida lo vamos a explicar el por qué. Ahora la parte del sulfato viene siendo azufre, oxígeno 4. Así es como escribimos el sulfato. Ahora al lado del sulfato ponemos el subíndice 3. ¿Por qué? El 3 es por parte del cromo. En el caso del sulfato, los hidrógenos que tenía al ser ácido sulfúrico se vuelven un ion. Todos sus hidrógenos tenía 2, entonces como iones tienen un menos 2, lo cual se puede tomar como su valencia, la que se intercambia con el cromo. De ahí que se tiene cromo 2, sulfato 3. Ahora añadimos el agua, que se escribe simplemente como H2O. Es de las formas más conocidas en moléculas químicas. Ahora, no podemos trabajar directamente en esta ecuación. Lo que necesitamos es revisar que haya la misma cantidad de elementos en el lado izquierdo y elementos en el lado derecho. ¿Qué me refiero con esto? Que si en el lado izquierdo tenemos 2 cromos, en el lado derecho tenemos que tener esa misma cantidad de cromos. Entonces revisamos, tenemos 2 en el lado izquierdo, 2 en el lado derecho, cumple esa parte. Ahora tenemos que pasar al siguiente elemento. Después del cromo tenemos que analizar el azufre. El azufre tenemos en el lado izquierdo un azufre y en el lado derecho tenemos 3 azufres debido al subíndice del intercambio de valencias. Entonces ahí es cuando ya no encontramos una igualdad en la cantidad de azufres, por lo cual vamos a añadir el número 3 delante del ácido sulfúrico para así tener la misma cantidad, en este caso 3 azufres en el lado izquierdo, 3 en el derecho. Se encuentra igualado la cantidad de azufres. Ahora pasamos a la cantidad de hidrógenos.
Multiplicamos el 3 que habíamos puesto por el 2, nos da un total de 6. Y en el lado derecho contamos la cantidad de hidrógenos, que solo tenemos 2 debido al agua. Entonces tenemos que completar para que sea la misma cantidad. Ponemos el número 3 delante y al multiplicar ese 3 por el 2 del hidrógeno, entonces nos da un total de 6, teniendo 6 hidrógenos en el lado izquierdo, 6 en el lado derecho. Lo que continúa ahora es ver la cantidad de oxígenos. Usualmente la cantidad de oxígeno siempre es el último elemento en ser analizado. En el primer término tenemos 12 más los 3 del óxido crómico, nos da un total de 15. En el lado derecho tenemos igual 12 más 3 del agua, entonces también tenemos un total de 15. Hemos igualado todos los elementos, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho tienen la misma cantidad. Ahora pasamos a la parte de los cálculos. Nos da el ejercicio que tenemos 784 gramos de sulfato crómico. Entonces, esos 784 gramos de sulfato crómico lo anotamos justamente en el sulfato crómico, en la parte inferior. Es donde usualmente se anotan esos datos. Aquí lo vamos a anotar los 784 gramos de este elemento, que es lo que se produce de la reacción. Entonces, tenemos estos 784 gramos como dato. Nos dice que queremos obtener cuánto se ha usado de ácido sulfúrico, por lo cual en la parte inferior vamos a poner la letra X, simbolizando que eso es lo que no sabemos, que esa masa es lo que queremos saber. Por el ejercicio tenemos esos datos actualmente, pero se pueden calcular los pesos moleculares de los compuestos mencionados anteriormente. Primeramente vamos a empezar con el sulfato crómico. El peso molecular total viene del peso atómico de cada uno de los elementos. Cada uno de estos elementos se encuentra este número en las tablas químicas. Sumando estas masas, estos pesos, vamos a obtener el total, que es de 392.183. Este es el peso molecular total de todo el compuesto. Como tenemos de este compuesto, ahora vamos a analizar del ácido sulfúrico. Del ácido sulfúrico, de la misma manera, obtenemos de tabla, que usualmente ya nos piden de ese colegio. Entonces acá el valor total, después de hacer la revisión de cuántos del hidrógeno, del azufre y del oxígeno, y multiplicarlo por sus respectivos subíndices, nos da un total de 294.2384. Solo necesitamos de estos dos compuestos el peso molecular, ya que son los que nos da más datos en el problema y los que nos va a permitir resolver más fácilmente el problema, en lugar de estar buscando de otros elementos más información, lo cual es lo que no se tiene. Entonces, con estos elementos ya encontrados, con estos valores escritos, vamos a pasar a realizar el cálculo. Se puede hacer el cálculo mediante regla de 3 o el método de conversión. Para este ejemplo vamos a usar la regla de 3. En este momento vamos a copiar primero los valores que habíamos identificado en un principio. El peso molecular del ácido sulfúrico, el cual, vamos a decirlo así, produce 392.183 gramos del sulfato crómico. En la parte inferior estamos poniendo que queremos saber ese X, que ha sido el que ha producido los 784 gramos del producto. Entonces multiplicamos el 784 con el 294.2384. Ese valor dividimos entre 392.183
y tenemos el resultado total de 588.2022 gramos, en este caso de ácido sulfúrico. Ese es el valor que nos pide. Entonces ahora nos toca comparar este valor con las respuestas dadas en el problema, que en este caso es la opción C. Esto se debe a la cantidad de decimales tomados al obtener el peso molecular.